Madrid cuenta con 633 kilómetros de carreteras secundarias y más de 1.200 kilómetros de vías locales. Todas ellas permiten la circulación entre municipios. Conducir por estas pistas es dejarse llevar por caminos poco transitados, pero repletos de encanto. Les proponemos 5 itinerarios muy especiales para disfrutar de primera mientras recorremos nuestras carreteras secundarias. A lo largo del sureste madrileño disponemos de una red asfaltada de posibilidades. Hemos elegido la que comienza en Loeches, una ruta que nos llevará hasta el punto más al sur y al este de Madrid, Estremera. Nombrada villa en el siglo XVI, Loeches fue vendida en 2 ocasiones hasta que en 1633 el conde-duque de Olivares se convirtió en su señor. Él fue el impulsor de esta joya, el convento de la Inmaculada Concepción o convento grande. Los escudos del conde-duque y de su mujer lucen a modo de reconocimiento en la fachada. La iglesia sigue el modelo de la arquitectura barroca religiosa del siglo XVII y acoge el panteón del conde-duque, donde reposan sus restos. Resalta la tumba de la condesa de Montijo, un sepulcro cargado de detalles. A principios del siglo XX se anexionó el panteón de la Casa de Alba, inaugurado por el padre de doña Cayetana. De hecho, la duquesa dispuso que parte de sus cenizas estuvieran aquí junto a sus 2 primeros maridos. Muy cerca se alza el monasterio de San Ignacio Mártir, o convento de las Carmelitas Descalzas, donde está muy presente Santa Teresa, la fundadora, una de cuyas máximas era «Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía». Tanto en un convento como en otro se elaboran postres y otros productos alimenticios de forma artesanal. ¡Delicioso! Mano de santo, o de santa, en este caso. El monumento más antiguo de Loeches es la iglesia de la Asunción, cuya planta original se remonta al siglo XIII. Al municipio no le falta de nada, incluida una plaza de toros. Tomamos la primera de nuestras carreteras secundarias, la M219, que nace aquí. Lo hacemos entre extensos olivares y nos desviamos por la M220 hacia Campo Real. La impresionante iglesia de Santa María del Castillo guarda una sorpresa si subimos por su escalinata. Está bordeada por las estatuas de los 12 apóstoles, añadidas en 1993. En su museo se pueden conocer las tradiciones del pueblo. La primera de ellas es la alfarería, actividad muy presente ya en tiempo de los godos y los árabes. Otra zona está dedicada al riquísimo queso local, y un último espacio sirve para abrir boca a su producto estrella, la aceituna. De tradición e historia también nos habla la ermita de la Virgen de las Angustias, antiguo humilladero del siglo XVI en el camino entre Morata y Arganda, la más antigua de las 3 ermitas que aún quedan en pie en Campo Real. Abandonamos el municipio por la carretera M221 bien acompañados. Seguimos por un instante el vuelo de las abutardas. A diferencia del refranero, a nosotros nos gusta mirarlas. La historia de Carabaña, situada a la orilla del río Tajuña, está marcada por el agua desde finales del siglo XIX, cuando surgió un balneario y una planta embotelladora cuyos vestigios todavía son visibles. Otro ejemplo de aquellos días es este edificio de principios del siglo XX, la central eléctrica de Chávarri, construida para abastecer de energía a la embotelladora. El discurrir del agua se hace sentir en el pueblo gracias a sus diferentes fuentes. La barandilla, neoclásica de 1798. La del altillo. Y su fuente gemela, la del tablado, ambas de 1889.
También el agua se puede encontrar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que alberga en su interior una pila bautismal visigoda. Aprovechamos para visitar el Cristo de la Paz y la Salud, una imagen muy venerada, especialmente durante la epidemia de cólera del siglo XIX. En nuestro paseo encontramos varias casas nobles. Este es el Palacio del Virrey, y este, el antiguo Palacio de la Plaza de España, que conserva su señorío en la puerta de madera y en su dintel de piedra. La pieza más antigua es esta columna, un ara votiva de época romana utilizada para solicitar el favor de los dioses. Continuamos por la carretera M221 y llegamos a Brea de Tajo, que perteneció a la Orden de Calatrava hasta 1538. La primera joya de su patrimonio es la Iglesia de la Asunción, de estilo neoclásico. En este pequeño municipio hay algo que al equipo de este programa le hace muy feliz: una helisuperficie para casos de emergencia. Lleva el nombre del inventor del autogiro, Juan de la Cierva. También tiene apellido ilustre el Centro Deportivo Seve Ballesteros, respuesta de la fundación del conocido deportista al sueño de los niños de la localidad, que solicitaron cambiar el campo de fútbol por esta instalación dedicada al golf. La originalidad de Brea del Tajo se manifiesta hasta en su contenedor para vidrio, diseño de Ágata Ruiz de la Prada. Más misterioso resulta este escudo de la Inquisición, que servía para precintar las casas de aquellos vecinos que habían sido juzgados. Eran otros tiempos. En la actualidad el municipio ofrece muchos atractivos para los turistas, incluida una área de autocaravanas única en toda la zona. Estremera hunde sus orígenes en la Reconquista. Ahí está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, del siglo XVII. En sus calles se han mantenido varias casas solariegas. Y en la Plaza Mayor, frente a la iglesia, el ayuntamiento conserva la arcada original de columnas renacentistas. También renacentista es la fachada de la ermita cripta del Cristo dentro del cementerio. Recogemos lo que una guía de 1928 señalaba. Dícese que fue construida por Juan de Herrera. Tiene la particularidad de estar socavada en un cerro. Estremera ofrece varias rutas para disfrutar de la naturaleza. Una de ellas es la Vía Verde del tren de los 40 días. Se cuenta que se tardó solo ese tiempo en construir una línea férrea que abasteció al Madrid asediado por las tropas de Franco. Hoy, parte de su trazado, perfectamente acondicionado, se puede recorrer de manera pacífica. Vamos ahora dirección norte. Partiremos de Torrelaguna para ir arriba y abajo, serpenteando dos históricas atalayas y un embalse hasta desembocar en el municipio de El Atazar. Un manto amarillento se extiende como una alfombra para recibirnos. Nos acercamos entre trigales a Torrelaguna. Nuestra ruta comienza callejeando. Todo un lujo, ya que su casco urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974. Desde luego, la historia se hace muy presente en su Plaza Mayor, a la que sorprendemos en plena rehabilitación. Sin inmutarse, la iglesia de Santa María Magdalena observa las obras, recordando que su construcción comenzó en el siglo XV y se prolongó casi 3 siglos. Fijémonos en la portada principal, junto a la que se alza la torre de planta cuadrada rematada en forma de aguja. Dentro, el retablo barroco acoge la imagen de la patrona.
El hijo más ilustre de la villa dejó huella. En la fachada del ayuntamiento, donde vemos el escudo cardenalicio de tan célebre personaje. En esta cruz, levantada en la Plaza Mayor, justo donde estaba la casa en la que nació el cardenal. ¿Saben quién es? Le ponemos rostro. Es el cardenal Cisneros, quien llegó a ser regente de España a la muerte del rey Fernando el Católico. El busto está en el jardín del antiguo Palacio de Salinas, hoy casa cuartel de la Guardia Civil. La huella del cardenal Cisneros también se aprecia en los restos de lo que fuera un monasterio franciscano fundado por él en 1512. En mejor estado de conservación encontramos, claro, este antiguo almacén de sal o alfolí. Buscamos ya la salida. Lo hacemos por la puerta del Cristo de Burgos, la única que se mantiene en pie del viejo recinto amurallado del siglo XV. Nuestra carretera es la M131, que comienza muy pronto a ascender. Si echamos la vista atrás, descubrimos el casco urbano de Torrelaguna y a nuestro alrededor vemos diferentes elementos del canal de Isabel II, que revitalizó con sus obras la zona desde mediados del siglo XIX. Parada obligatoria es la atalaya de Arrebatacapas, una torre vigía de 12 metros de altura y 19 de perímetro exterior. Una construcción musulmana del siglo X que advertía del peligro de los avances cristianos a otras atalayas. Enseguida les decimos cómo lo hacían. Continuamos serpenteando por la M131. La dejamos para tomar la M133 y entre bosques de encinas nos acercamos a la atalaya del Berrueco. La distancia entre este tipo de torres medievales no solía superar los 2 kilómetros. Esto permitía que pudieran comunicar una señal de peligro mediante humo o el reflejo de espejos. Métodos no tan sofisticados como nuestras actuales aplicaciones de móvil, pero igual de eficaces, ¿no les parece? Vuelta a la carretera para continuar ascendiendo por la M133. Muy pronto adivinamos abajo la presa de El Atazar, el mayor embalse de la comunidad. Hacia él descendemos. Una de las delicias de transitar por una carretera secundaria es esta, la sensación etérea de circular entre el agua y el vértigo de un abismo. Volvemos a subir entre pinares hasta el final de la ruta. Aquí muere la M133 en el municipio de El Atazar. Al oeste de Madrid hemos seleccionado dos rutas irresistibles. La primera recorre algunas de las localidades de la llamada Ruta Imperial, lugares que podría haber visitado Felipe II en sus desplazamientos a San Lorenzo de El Escorial. Rodeado de pinares y encinas, se presenta Valdemaqueda desde el aire. Un municipio que destacó por su industria maderera y fue uno de los principales abastecedores del monasterio del Escorial. Todavía hoy, algunos vecinos mantienen vivas actividades relacionadas con el pino. Es el caso de los resineros. Del antiguo palacio de Medinaceli se conserva la portada y el escudo, y para seguir recorriendo la historia de Valdemaqueda debemos ir a la iglesia de San Lorenzo Mártir, del siglo XV. En el exterior encontramos los restos de una picota, y a su lado una cruz de granito y este particular campanario. Y es que del templo original solo se ha conservado una parte, procediéndose en 2001 a su rehabilitación. Los elementos añadidos se entremezclan con los originales, pero resaltando las diferencias. En el altar mayor destaca un delicado retablo renacentista de la escuela castellana. La cara más moderna del municipio la presenta la fachada de la Casa Consistorial, que obtuvo el Premio de Calidad de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Más cálido resulta el antiguo horno de pan, y si hay que apagar un fuego, está la Fuente de la Fragua. A las afueras el puente romano o puente Mocha sobre el río Cofio, considerado la joya del municipio.
Al lado se ha habilitado una zona para los visitantes y bajo el puente se han dejado huecos para otro tipo de visitante, el mirlo acuático. Salimos de Valdemaqueda por la M537, dirección este, hasta Robledo de Chavela. Desde el cielo se divisa la construcción más querida por sus vecinos, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. En la Plaza de España nos recibe la casa consistorial del siglo XVIII, con su pórtico adintelado en el primer piso y los tradicionales bancos de granito donde conversar. El centro de la plaza lo ocupa una fuente y muy cerca la casa del cura, una de las pocas construcciones que aún reflejan la arquitectura robledana. Antes de abandonar el municipio, contemplamos las 14 cruces de granito que componen el Vía Crucis del siglo XVIII. Ascendemos por la M512 y dejamos atrás Robledo de Chavela. En la ascensión nos sorprende una construcción muy particular. Es el Teatro La Antigua Mina, un auditorio construido sobre las ruinas de una antigua mina de finales del siglo XIX. Vamos como una moto siempre hacia arriba y a todo gas. Estamos a punto de llegar a lo más alto, el puerto de la Cruz Verde, a 1256 metros. Un punto de encuentro de moteros desde los años 70, donde intercambiar opiniones, compartir experiencias y reponer fuerzas. Iniciamos el descenso tomando la M505 con sus curvas siempre dispuestas a hacernos sentir de manera especial la conducción. Cerca de San Lorenzo del Escorial, tomamos el Paseo Carlos III, que nos deja directamente a los pies del monasterio, en un mirador con vistas a su fachada sur. A nuestra izquierda, en el Parque de Adolfo Suárez, la estatua de quien durante años contempló las obras del edificio, el rey Felipe II. A poco más de 1000 metros de altitud, enclavado en la ladera meridional del monte Abantos, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Aquí reposan la mayoría de los monarcas españoles. A lo largo de sus 33.000 metros cuadrados, este espacio representa el espíritu de nuestro siglo de oro y la visión artística de Felipe II. Fue él quien inició las obras en 1562 y las supervisó hasta su finalización casi 25 años después con la consagración de la basílica. El monasterio vino acompañado de la construcción de toda una ciudad. Así nació San Lorenzo del Escorial, por orden de Carlos III y diseño de Juan de Villanueva. La localidad mantiene intacto todo su encanto. Seguimos al oeste de Madrid. Recorremos el rincón más occidental de nuestra comunidad. Arrancamos motores en Cenicientos y cizagueamos hasta San Martín de Valdeiglesias. Entre encinas centenarias nos acercamos a Cenicientos. La localidad aparece situada en la ladera de unas peñas. La más imponente es, precisamente, la Peña de Cenicientos, de 1252 metros de altura en su punto más alto. En el pueblo destaca la iglesia de San Esteban de la Encina, una de las más grandes de España. Se cree que el origen del nombre del municipio sería el color ceniza de su paisaje granítico, y de granito es uno de sus principales atractivos, la piedra escrita, un monumento megalítico en honor a la diosa Diana que maravilla y cautiva. Iniciamos ruta.
Lo hacemos por la carretera M545 en dirección oeste y luego por la M546 que asciende entre pinares. Nos espera Rozas de Puerto Real. Sus orígenes debieron ser árabes, como atestigua, al parecer, la fuente de las pimpollas, uno de los elementos más antiguos del pueblo, con su peculiar pilón cubierto por una semicircunferencia pétrea. Estamos en las estribaciones de la Sierra de Gredos y el agua brota fresca de la Fuente de los Cuatro Caños, construida en 1938. El mismo año que leemos en el dintel de la puerta del antiguo lavadero, ahora utilizado como almacén y centro de la Tercera Edad. Otra construcción llama nuestra atención, la torre románica del siglo XII, que cumple la función de campanario de la iglesia de San Juan Bautista sin estar dentro del templo, como es habitual. Los roceños saben disfrutar de su naturaleza. Para ello tienen otra fuente, la del Chorrillo, con más de 200 años de historia. Y el bosque de castaños más grande de Madrid. Además, estamos muy cerca del embalse de los Morales, con su lámina de agua serena. Nueva carretera. Tomamos la M507 en dirección este. A 6 kilómetros llegamos a Cadalso de los Vidrios. Desde los celtíberos, diferentes civilizaciones han aprovechado este punto estratégico. Su nombre hace referencia a la industria vidriera aquí instalada hasta principios del siglo XX. El Palacio de Villena fue construido con sillares de piedra en el siglo XV. Justo enfrente encontramos un antiguo manantial de roca viva que forma un pozo, la Fuente de los Álamos, de origen musulmán. Y también la piedra es la protagonista de la fachada barroca de la Casa de los Salvajes, conocida como Casón de los Austrias. Salta a la vista su gran escudo. Ya se habrán dado cuenta de que la cantería ha sido fuente de trabajo en el pueblo, como reconoce el monumento al cantero, realizado, como no, en granito. Cogemos la M542 que desemboca en la M501 y ascendemos entre viñedos hasta llegar al final de la ruta. San Martín de Valdeiglesias sabe a vino y lleva en su estandarte su pasado medieval. Aquí se alza el Castillo de la Coracera. Sin embargo, como broche a la ruta, elegimos un lugar de ensueño. El Bosque Encantado hace honor a su nombre y resulta ideal para visitar en familia. Son cerca de 300 esculturas vegetales representando formas, algunas reconocibles, otras mitológicas, pero todas ellas fascinantes. Un jardín botánico único en Europa donde sentir el poder mágico de la naturaleza. Nos moveremos ahora en el límite de la Sierra Norte de Madrid, próximos a la provincia de Segovia. Un recorrido desde Villavieja del Lozoya hasta lo más alto del municipio de Canencia. El casco urbano de Villavieja del Lozoya se concentra en una superficie circular y rocosa. La iglesia de la Inmaculada Concepción se levanta sobre los restos de una ermita medieval. Un pasado igual de remoto salió a la luz durante la restauración de una casa. Se descubrieron 2 arcos de estilo mudéjar. Uno de ellos está en el comedor de una hospedería y es único en su estilo dentro de la Sierra Norte. Villavieja lleva en su apellido el nombre del río Lozoya, y aunque este no pasa por su casco urbano, el agua está muy presente en el lavadero. El desarrollo urbano se caracterizó por viviendas construidas con materiales de la zona, casi sin oquedades. Había que mantener el calor dentro. Las casas solían tener horno propio que se encendía para elaborar pan cada 1 o 2 semanas debido al coste que suponía. Otro tipo de horno era el que llameaba aquí, en la fragua.
Esta antigua herrería nos cuenta cómo era antes la vida cotidiana. Aquí se fabricaban las herraduras de las caballerías y se colocaban en el potro de herrar. Y ahora veamos algo sorprendente. Es la corte del berraco, donde se guardaba el cerdo semental cuya alimentación dependía de todo el pueblo. Tomamos la M634 en dirección a San Mamés, que nos ofrece como buen municipio serrano una bonita arquitectura popular. Lo primero, su iglesia parroquial con su hermoso ábside románico mudéjar. Cuenta con una fragua museo, lo que demuestra la enorme importancia que tenía el herrero. Por su pequeño tamaño, corremos el riesgo de pasar de largo por la Fuente Celta, un manantial que nos recuerda que a 4 kilómetros está el paraje de la Chorrera de San Mamés. Recorremos la M635 para visitar Navarredonda, que junto con San Mamés forman un único municipio. En la entrada, el escudo de los dos pueblos aparece esculpido en piedra. En la plaza, el ayuntamiento levantado a mediados del siglo pasado. Al otro lado, las antiguas escuelas siguen cerradas, señal de la preocupante despoblación que sufren muchos pueblos de la zona. También hay tiempo para descubrir la tradición agrícola gracias a la llamada piedra de reguera, o de las veces, utilizada para repartir las horas de riego entre los vecinos. Y si la sequía no permitía el riego, siempre se podía pedir que lloviera en la ermita de San Miguel. En su interior sorprenden los frescos que adornan las paredes, con escenas de Tierra Santa. Donde siempre suena el murmullo del agua es aquí, en la Fuente Vieja, uno de los lugares preferidos por los vecinos. Volvemos sobre nuestros pasos y recuperamos la M634. Las dos siguientes localidades forman también un mismo municipio. La primera de ellas es Pinilla de Buitrago, donde divisamos su iglesia de la Santísima Trinidad del siglo XVI. Y más al sur, sin abandonar la M634, encontramos Gargantilla del Lozoya. La unión de ambas localidades forma el municipio con el nombre oficial más largo de España. La población que ahora sobrevolamos tiene su origen en el siglo XV, durante la huida de vecinos del cercano municipio de Garganta de los Montes para escapar, al parecer, de la peste. Gargantilla del Lozoya ha dado mucho que hablar en la historia. Bajo la espadaña campanario de su ermita de Santiago, en el cementerio, tuvo lugar el 26 de octubre de 1470 un acto que marcó el futuro de la historia española: la proclamación de Juana de Castilla como princesa heredera, lo que propició con el tiempo la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Continuamos por la M634, que muere en la M604. Detenemos nuestro viaje ahí. Sobre el curso del río Lozoya se alza el viaducto denominado Puente Taboada, una de las primeras infraestructuras del ferrocarril Madrid-Burgos. La línea se inauguró en 1968 y en 2015 se cerró el servicio de pasajeros de esta vía. El puente cuenta con una longitud de 240 metros, una altura de 45 y 16 arcos de 12 metros de ancho cada uno. Seguimos la M604 hacia el este y nos desviamos para tomar la M629. Buscamos, como buen sabueso, el rastro de nuestro nuevo destino. Y decimos esto porque en Canencia el perro es un animal muy apreciado.
Se cree que el nombre del pueblo procede de la palabra can, que significa perro. Les proponemos que tras la grandiosidad del puente de Taboada visiten ahora cualquiera de los sencillos y hermosos puentes de Canencia. El puente Canto, de origen medieval, como el municipio. A 500 metros encontramos el puente Cadenas. Dentro del municipio nos detenemos en el ayuntamiento, construido en 1943, justo 2 años antes de la llegada del agua corriente y el alumbrado público. A su lado, la parroquia de Santa María del Castillo, catalogada de interés nacional de estilo gótico. Sin duda, Canencia conserva todo el encanto y la tranquilidad de la sierra. Retomamos la carretera M629. Apuntamos alto para cerrar nuestra ruta en el puerto de Canencia. Pero antes nos paramos en el abedular, situado en su ladera norte. Un espacio donde el abedul comparte protagonismo con otras especies protegidas como el acebo y el tejo. También aquí está la cascada de Mojonavalle, una bella caída de agua de más de 100 metros. Ya solo nos queda continuar por la M629 hasta coronar el puerto de Canencia a 1524 metros de altura. Desde aquí buscamos un balcón natural para contemplar el valle a nuestros pies. Hemos recorrido solo una parte de todo lo que nos pueden ofrecer las carreteras secundarias. No lo duden, disfruten de cada kilómetro, háganlo con calma y precaución. Porque lo importante es llegar y, sobre todo, vivir cada destino como se merece.